Recientemente salió la versión 1.9.2, así que vamos a hacer el exploit. Esta vez el método número 2, ¿vale? Como siempre, para esto vamos a ocupar la aplicación original y un clonador, ¿vale? Siempre vuelvo a explicar esto por si eh, llega gente nueva, lo cual no sé si seguirá pasando o no, pero bueno, yo creo que me siento en la obligación de siempre estar aclarando eso, ¿vale? Evidentemente esto se puede hacer con dos dispositivos, también se puede hacer en iPhone, aunque yo hago la explicación aparte luego. ¿Por qué usamos un clonador? Porque es como disimular que tenemos otro celular, así que si tienes dos celulares, pues lo haces con dos celulares y ya, así te ahorras bastante tiempo y es muchísimo más cómodo jugar, la verdad. El clonador pueden usar cualquiera que ustedes quieran, eso lo pueden encontrar en la Play Store, simplemente escriben clonador y eligen alguno a su gusto, así que bueno. En esta ocasión pues vamos a hacer el exploit por el método número 2. Para esto primero pues voy a subir el multiplicador hasta mi máximo, ¿vale? Y ahí lo dejamos, ¿vale? Ahí no lo tocamos nunca más. Lo siguiente aquí es simplemente hacer esto. Entramos a las construcciones, mejoramos una construcción, puede ser cualquiera. Uy, me estoy quedando sin dinero. Bueno, para hacer unas cuantas pruebas me va a dar todavía. Y luego de eso simplemente desconectamos la conexión a internet, ¿vale? Y hacemos una tirada. Cada uno se pone su límite de hacer si quieren 2 tiradas o 3 tiradas, 4, ¿no? Depende de su voluntad de cada uno y luego también pues hay gente que quizás dice que no son dados infinitos, por así decirlo. Evidentemente son infinitos pues si sabes administrar tus dados, de no hacer muchas tiradas y pues hacer pocas, ¿vale? Aquí me olvidé explicar algo, ¿vale? Cada vez que intentamos guardar el progreso, siempre volvemos a activar el internet, ¿vale? Si es algo que nosotros queríamos. Ahora voy a mejorar de nuevo una construcción, ¿vale? Todo esto con el internet activado. Esperamos que salga aquí. Desconectamos el internet y hacemos una tirada. Si me sale algo malo, yo me salgo porque como es evento de fichas, vale más la pena intentar hacerlo solo en una sola tirada. Así que simplemente cerramos la aplicación original o en la aplicación que usted estaba o en el dispositivo que ustedes estaban. Y ahora yo voy a entrar aquí a mi clonador, ¿vale? Así que si lo estabas haciendo con dos dispositivos, pues recién vas a entrar al juego en tu otro dispositivo, ¿vale? Así que bueno, vuelvo cuando ya esté dentro del juego. Bueno, mientras va cargando esto, pues cualquier persona, si gusta, puede unirse a mi servidor de Discord, ya que actualmente pues estamos regalando cartas, por así decirlo, ¿no? A las personas que les faltan ciertas cartas de ciertos álbumes o sets. Y pues básicamente esto es algo que hacemos siempre, cada vez que está por terminar el álbum, 7 días antes de acabar, siempre empezamos esta dinámica y pues probablemente lo vamos a hacer durante todos los álbumes, así que bueno. Cualquier persona es bienvenida, de preferencia gente que hable español o si no hablan español pues pueden instalarse algún traductor que existen varios teclados con traductores y es mucho más cómodo usar, pero bueno, solo eso. Ok, ya estoy dentro del juego aquí. Como podrán ver, ya no estamos en la casilla de adelante. Antes estábamos, creo que aquí en la casilla está de agua y ahora volvimos atrás. Para esto simplemente nunca tocamos el multiplicador, ¿vale? Estamos haciendo el método de las construcciones. Así que mejoramos una construcción. Salimos de aquí. Se me está lenteando un poco. Ok. Desconectamos la conexión a internet y hacemos tiradas. A ver, voy a hacer dos esta vez si no me sale. Caí en el mismo lugar. Un trencito o ficha, tren o ficha. 2. Bueno, vamos por la tercera. Si no sale la tercera, pues me rindo. Ok, me rindo. Son 300 dados. Para esto simplemente decido cerrar la aplicación clonada y vuelvo a la original. Aquí vuelvo a reconectar internet y listo. Vamos a volver siempre a la misma casilla y no perdemos absolutamente ni un dado. Con esto podemos forzar a siempre sí o sí acabarnos los eventos. Y pues evidentemente con eso estar ganando más dados de lo que perdemos. Aunque eso ya es a voluntad de cada uno. Lo normal que yo recomendaría a cada persona hacer es que darse un máximo de 1 a 2 tiradas porque creo que con eso normalmente te da para completar los eventos, al menos el de las fichas, que este es el más fácil. Y los puntos pues solo son por 2, o sea, no son casi nada. A diferencia de otros eventos que sus puntos son por 3 o por 5 inclusive, que es el de los trenes, que es el más cómodo. Y bueno, repetimos, mejoramos alguna construcción, ya me estoy quedando sin dinero yo. Así que si no me sale nada la próxima voy a estar en problemitas. Desconectamos la conexión a internet, hacemos una tirada. Vale. Ok. Salió esto de aquí. Unas 2 más voy a hacer yo. Vale, me tocó ficha. Entonces para yo guardar mi progreso hasta este punto, simplemente es, sin necesidad de cerrar la aplicación, vuelvo a activar la conexión a internet.
Y nada, pues con esto ya tengo las recompensas ahí así, que repetimos lo mismo. Entramos aquí, mejoramos una construcción, de preferencia la más barata en mi caso, porque ya me estoy quedando sin dinero. Desconectamos la conexión a internet, hacemos una tirada normal, ok. Esto sí lo guardo, son 300 dados. En el anterior video una persona me comentó que se podía ganar también dados con la cárcel, ¿vale? Creo que eso es un poco evidente de hacer, pero sí se puede. Lo que yo recomendaría pues sería hacer tiradas en por unos con la conexión a internet desactivada, así que des muchas vueltas hasta que en algún momento caigas en la cárcel. Y si en un momento viste que te salían números pares, en ese momento pues ya valdría la pena saber que para la próxima vez que vayas a caer ahí, con un multiplicador mayor pues intentes obtener más dados. Pero bueno, hasta ahí les dejo el dato. Ok, lo siguiente. Seguimos aquí, ¿vale? Mejoramos una construcción, puede ser cualquiera, ¿ok? Quitamos esto de aquí, ¿vale? Desconectamos el internet y hacemos una tirada, 2 o 3, depende a su presupuesto de cada uno, por así decirlo. ¿Vale? Aquí me toca otra vez ficha, así que vuelvo a activar el internet. ¿Vale? Hasta ahora no sé cuántos dados gasté, creo que ya gasté unos 400 y pues ya avancé bastante el evento, la verdad. Creo que mayoría me salió la primera tirada, solo que en una ocasión creo que fue por aquí, que me salió a la segunda tirada, pero bueno, así que hasta ahora todo va bien. Entonces repetimos, ¿vale? ¿Para cuál me alcanza? Para este acá, ¿vale? Mejoramos una construcción, cerramos esto. Ahora recién desactivo el internet. ¿Veo qué hice? Ok. Vale, y ahora hacemos una tirada. Ok, no me salió la primera, la segunda. Ok, la tercera es la última. No, no quiero nada de eso. Así que simplemente pues cerramos la aplicación original, me voy a la clonada y mientras va entrando pues voy activando el internet y vuelvo cuando ya esté dentro. Vale, una vez aquí dentro simplemente mejoramos algo que en mi caso ya no me alcanza para nada más. Pero hasta este punto pues ya vieron más o menos cómo funciona el truco. Ahora pues me gustaría hacer una pequeña invitación a mi servidor de Discord, ¿vale? El servidor normalmente lo van a encontrar en la descripción del video o también en el primer comentario. Aquí por lo personal, yo regalo bastantes cartitas, no sé si por aquí estará mi foto de mí. Bueno, aparte de mí también hay mucha gente más que regala las cartas de 5 estrellas, ¿vale? Por aquí yo publiqué las cartas que tengo ahora mismo y que las sigo teniendo, de hecho. No carga. Aquí. Tengo todas esas cartas de ahí. Tengo casi como 30 cartas de 5 estrellas que evidentemente pues a mí no me sirven y que las estoy regalando a cualquier persona. Normalmente aquí he creado un canal personal solo para mí, que es el de acá. Y de aquí pues hago pequeños eventitos que la gente manda fotitos, cositas así, ¿no? Como gatitos, alguien que manda un dibujito que me falta enviarle la carta, que podría hacerlo ahora mismo, que es la de foto de Rumaco, se llama Val. Pero bueno, esto es para cualquier persona que guste entrar al servidor. El servidor, el idioma principal, evidentemente es español. Hace tiempo dije que le iba a poner bots para traducir otros idiomas y todo eso, pero pues no me dio suficiente tiempo. Así que pues no pude hacerlo, evidentemente. Y nada, pues creo que miré la cartita para que vean que sí cumplo con esta parte de hacer esta clase de eventos. Ahora mismo en mi país son las 11:47. Y antes de que sean las 4 de la mañana, pues me gustaría regalar las otras cartas más para completar así mis 5 envíos diarios. Así que bueno, vuelvo cuando ya estén viendo la carta. Vale, aquí ya me agregó Val. Así que ahora simplemente vamos a buscar la carta que era foto a Rumacos. Que no la recuerdo. Nada, aquí es la última que tengo. Bueno, se va. Entramos ahí y listo. Ahí estaba. Así de simple. Y nada, pues eso sería todo. Espero que el video les haya gustado. Yo me despido. Hasta luego. Esta vez sí voy a estar subiendo todos los videos. Pronto voy a subir la explicación para iOS. Así que estén un poquito atentos. Hasta luego. No se corta.